es ya hora de levantarnos del sueño. En Romanos capítulo 13 voy a leer 2 versículos de acuerdo con el tema que tenéis para esta reunión, el avivamiento. Queridos hermanos, los que necesitan el avivamiento no son los de afuera. Ellos no deben despertarse. Ellos necesitan ser resucitados porque son muertos en pecados. Los que necesitan ser despertados son los cristianos, y a ellos están direccionadas estas palabras. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Amén. No creo que hay un tema de más importancia que esto, el avivamiento. No creo, según las Escrituras hablan, que un cristiano que duerme espiritualmente puede tener la esperanza que en el día de la segunda venida de Cristo se irá con él en las nubes. No creo que un cristiano que tiene pecados secretos en su vida, que tiene solo una apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella, será arrebatado en aquel día. Por esto, porque la iglesia está durmiendo en sus rituales, en tradiciones y costumbres, en lo que no está escrito en la palabra, en lo que el Señor Jesús rechazó. Por esto, la palabra que Dios manda a su pueblo en estos últimos días es: ya es tiempo de levantarse del sueño. Esa es la palabra para nosotros, avivamiento. La iglesia necesita despertarse, porque se quedó dormida por el engaño del pecado, porque durmió escuchando canciones de cuna, porque no ha sido predicada la palabra de Dios, que es como una espada aguda de 2 filos, como un martillo quebrantando la roca dura de nuestros corazones. Nos han acostumbrado a escuchar canciones de cuna, hablándonos sobre la gracia de Dios, pero tolerando el pecado en medio de las congregaciones. Por esto la iglesia está durmiendo, y esto desde ya hace muchos años. Queridos hermanos, quisiera haber vivido en tiempos de avivamiento, como aquellos de que hemos escuchado que han habido en muchos lugares durante la historia de la iglesia. Dios tomó estas medidas por su gracia varias veces en el pasado. Cuando su pueblo estaba cayendo en rituales y tradiciones muertas, Dios ha levantado en medio de ellos hombres suyos, cumpliendo con la palabra de Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios ha buscado hombres suyos, y a través de ellos ha traído avivamiento a su pueblo. Por 300 años después de la muerte y resurrección de Cristo, no ha sido necesario un avivamiento, porque los cristianos eran sobrios y velando. Por esto quedó escrito en el libro de los Hechos: Pablo lleno del Espíritu Santo, Bernabé lleno del Espíritu, los apóstoles llenos del Espíritu, los discípulos de Antioquía llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en nuestros días ni siquiera se conoce qué significa ser lleno del Espíritu de Dios. Después de los primeros 300 años, la Iglesia de Cristo cayó en una época de sueño profundo, conocida como la Edad Media o la Edad Oscura. De tiempo en tiempo Dios ha levantado hombres para traer avivamiento, no para los del mundo, sino para la Iglesia cristiana. Toda la historia de la Iglesia está llena de estos relatos, de los avivamientos que han ocurrido en varios lugares y en varias épocas. Y si hoy existe una Iglesia cristiana en la tierra es por esto, porque Dios ha obrado avivamientos durante todo este tiempo. Cuando la oscuridad llegó a reinar en toda Europa, cuando todo en la iglesia era solo un ritual sin vida, Dios levantó a los reformadores, empezando con Baldo, Wycliffe, Johann Hus y Martín Lutero. Cuando la iglesia que resultó de la reforma llegó a caer, y hasta en nuestros días han llegado a casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, Dios no quedó sin respuesta, y levantó a los puritanos y anabautistas. Cuando ellos cayeron también, Dios levantó a los hermanos Juan y Carlos Wesley, y la situación religiosa en Inglaterra ha sido totalmente cambiada. Por esto este país llegó a tener muchas iglesias vivas, y que han sido entre las primeras que enviaron misioneros a los lugares más remotos de la tierra, como la India, África y Asia Oriental. Desgraciadamente aquí, en nuestro país, nunca hemos vivido un verdadero avivamiento. Sí, hemos tenido evangelizaciones, personas que han recibido la fe, pero un avivamiento no lo hemos visto. Por esto, ahora es el tiempo de que la iglesia del Señor se levante y le pida esto a Dios.
Sobre el avivamiento se ha escrito y se ha hablado mucho. Y os digo, eso no es un tema moderno, no es algo que nosotros lo hemos inventado, sino es la palabra que Dios nos pide. Es ya hora de levantarnos del sueño. Creo que estas palabras han sido dejadas en la Biblia para nosotros antes que para los creyentes de Roma. Pensad un poco en eso. En el tiempo cuando la epístola a los romanos ha sido escrita, ¿cómo se encontraba la iglesia de esa ciudad? ¿Acaso necesitaba ser despertada? Ellos eran gente que sacrificaban sus vidas en las arenas romanas por la fe. Y si hoy vas a Roma, puedes visitar el Coliseo, entrar ahí y pensar, en este lugar nuestros hermanos han sido matados delante de miles de personas sin negar a Cristo. Ahí es donde los niños eran dados a los leones delante de sus padres, y ellos han sido verdaderos héroes de la fe, los primeros mártires cristianos. Eran cristianos muy valientes, dispuestos a sufrir y hasta a morir por el nombre del Señor. Ahora, piensa un momento. Si a ellos se les hablaba de la necesidad de despertarse, ¿cuánto más estas palabras son para nosotros, los cristianos de los tiempos del fin? ¿Acaso podemos hacer una comparación entre ellos y nosotros? Ellos vivían en los catacumbes y ahí se reunían y predicaban el Evangelio. Cuando los hombres del emperador Nerón les atrapaban, permanecían firmes. Cuando el niño pequeño era arrojado a los leones, la madre seguía firme. Luego, cuando ella misma moría por su fe, el padre de la familia estaba dando testimonio delante de todos. Soy cristiano y no vuelvo atrás. Cuando Nerón les vestía con brea y los quemaba en sus jardines como antorchas vivas, ellos seguían sin negar a Cristo. Hermanos, ¿puede haber una comparación entre ellos y nosotros? Y si para ellos existió una palabra que les pedía despertarse, ¿cuánto más es esta palabra para nosotros hoy? Y si a ellos se les avisa que se acerca el día de la venida del Señor, ¿cuánto más cerca es ese día para nosotros, los que vivimos el final de la historia de la humanidad? La noche está avanzada y se acerca el día, por tanto, ya es hora de levantarse del sueño. Con la ayuda del Señor, hoy quiero hablar de esta gran necesidad, el avivamiento. Y si habéis venido aquí solo para escuchar una predicación, quiero decirles que yo no hago ya más esto. Yo no estoy aquí para traer una predicación más. Lo que quiero es que Dios nos hable, que nos enseñe lo que Él quiere hacer en estos tiempos, lo que quiere hacer con nuestras vidas. No quiero participar en un ritual más. Si no es una palabra que venga de parte de Dios, si no es una oración que tenga el fuego del Espíritu Santo, yo no quiero participar. Ya no hay tiempo para programas religiosos, es el tiempo para avivamiento. En el libro de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene que ser una oración de todo corazón, que tenga la unción del Espíritu sobre ella, si no, queda sin poder, ineficaz. Y si no hay esa clase de oración dentro de la iglesia, la gente que viene de fuera nos miran y dicen, también vosotros tenéis solo una apariencia de piedad como nosotros. Pero ¿dónde está el poder? Poder en contra del pecado, poder para la proclamación del Evangelio, poder a través del Espíritu Santo. La gente que mira dentro de la iglesia tiene que ver este poder que viene de lo alto, y si no lo hay que pedirlo. Y si queremos vivir un verdadero avivamiento, primera cosa que debemos hacer es arrepentirnos. El requisito para 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis es esto, arrepentimiento. Estas iglesias representan épocas diferentes de la historia de la iglesia de Cristo y también nos presentan la situación en la que se van a encontrar los cristianos justo antes de la venida de Cristo. Y para 5 de las 7, la necesidad era arrepentirse. ¿Cuánto más es lo mismo para nosotros hoy? Nosotros somos cristianos que seguimos necesitando arrepentirnos porque no estamos en todo en acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Para el diablo es lo mismo, si uno se pierde estando fuera o estando dentro de la iglesia. Sin un verdadero arrepentimiento no hay salvación y mucho menos va a haber avivamiento. Y si tú aún vives para las cosas de este mundo, necesitas arrepentirte. Si quieres ser amigo del mundo y a la vez siervo de Dios, eso no se puede. Si pudiéramos ver cuántos se van al infierno, aunque estuvieron asistiendo en una iglesia, nos quedaríamos sorprendidos. Estas personas pensaron que son de Dios, pero han seguido viviendo en sus pecados secretos. Por esto, cuando se presentan delante de Él, reciben esa dura respuesta: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tienes un solo pecado que buscas esconderlo, esto es suficiente
para que te pierdas eternamente. Por esto necesitamos el arrepentimiento, confesar los pecados, sacarlos a la luz y pedir perdón. Es por eso que el Espíritu Santo no llena tu alma, porque Él no desciende en un corazón sucio lleno de pecado. El avivamiento es lo mismo con el descender del Espíritu Santo sobre una persona. Eso es el despertar de esa persona. Un verdadero bautismo del Espíritu Santo, no una imitación sin valor, sino una experiencia auténtica. Este bautismo lo ha recibido Wesley, lo ha tenido también Finney, de igual modo como lo recibieron no solo los 120 discípulos en el día de Pentecostés, sino también los 3000 que han sido bautizados aquel día. La misma promesa es para nosotros, los que vivimos hoy, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es el avivamiento. Y hasta que no haya un verdadero quebrantamiento de corazón, un arrepentimiento profundo, no lo vamos a vivir. Yo mismo tuve que arrepentirme muchos años delante de Dios, y mi vida llegó a ser limpia, pero mi corazón seguía frío. Por eso tuve que seguir en el arrepentimiento por mucho tiempo, llorando y diciendo: Señor, ¿cómo podría hacer la obra que me has dado? Necesito tanto a tu Espíritu, sin Él nada puedo hacer. No hables de lágrimas si no las tienes. No hables de llorar si no has estado llorando postrado sobre tu rostro delante de Dios. Necesitamos estar así delante de Él, para que pueda empezar un avivamiento dentro de nosotros. Quiero presentar 5 motivos para el arrepentimiento, conforme a la situación de las 5 iglesias de Apocalipsis que recibieron este llamado de parte del Señor. Primero, a la iglesia de Éfeso le pide arrepentirse porque ha dejado su primer amor. Y lo digo con mucha tristeza. Hermanos, algunos nunca han conocido lo que es el primer amor. Si nunca has tenido un corazón quebrantado, si no has empezado a caminar amando al Señor de todo tu corazón, entonces no conoces lo que es el primer amor. Pero por lo menos algunos lo han tenido. Yo he venido de la iglesia ortodoxa, de los rituales y tradiciones sin vida, en las cuales vivía antes con el deseo de convertirme en un sacerdote. Pero cuando Dios me enseñó la verdad de su palabra y de mi situación delante de Él, me he postrado ante Él llorando y pidiéndole perdón. Me acuerdo cómo estaba ahí sobre mi rostro, lleno de lágrimas con esta oración: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador, límpiame y lávame, y haz lo que tú quieras con mi vida. Perdóname porque no he vivido para ti, no he hecho nada digno, no tengo nada para traer, solo mis pecados. Desde el momento que me he levantado de mi oración y he sentido la paz de Dios, en mi corazón nació un amor verdadero y ardiente para Él. Esto es lo que la Biblia llama el primer amor. Empecé a predicar el Evangelio a todos mis conocidos, luego en mi pueblo y en mi colegio. Me acuerdo cómo le pedí a una profesora que me dejara el tiempo de la clase para poder hablar con mis compañeros. Estaba predicando a todos, nadie me podía hacer callar. Mis compañeros de clase han visto el cambio radical de mi vida. Ellos me habían conocido como era antes y veían el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Durante este tiempo se han convertido algunos de ellos y también de mi familia. Todo esto lo hacía porque sentía un gran amor dentro de mí. Así es el primer amor. Y para algunos dura 1 año, o 2, o tal vez 3. Luego escuchas las canciones de cuna en la iglesia que duerme en sus rituales y llegas a dormir tú también. Esto es lo que sucede. Por esto muy pocos se convierten hoy, porque si llegarían con el fuego en sus almas, muy pronto se apagarían dentro de nuestras iglesias. Si tuvieran una llama en ellos, se apagaría rápido. No puedes tomar una leña encendida, tirarla entre unos bloques de hielo y esperar que éstas se enciendan también. No puedes poner un carbón encendido en un balde de agua y esperar que prenda fuego al agua. No, sino que se extinguirá muy rápido. Por esto hay una palabra profética para estos tiempos en el libro de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de la Gran Babilonia, para no caer bajo su juicio. Queridos hermanos, la Gran Babilonia no es solo la iglesia católica o la ortodoxa, sino también toda iglesia cristiana apóstata, que no tiene un amor verdadero para el Señor. Ninguna religión organizada tiene base en la Biblia. Salid de Babilonia, porque ya hay muchas denominaciones cristianas que van hacia el ecumenismo y que llegaron a reconocer al Papa como el jefe supremo de la Iglesia de Cristo. Salid de Babilonia. Cristo no vino en la tierra para organizar religiones, y aún así, en nuestros días hay más de 30,000 denominaciones cristianas. Nuestro Señor vino a este mundo para llamar a la gente al arrepentimiento.
a la vida que solo Él te puede dar a través de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo también predicó el Evangelio a través del poder del Espíritu, no con las palabras vanas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Poder, no palabras persuasivas. Esto es lo que podían mirar los de Corinto en la predicación del apóstol. Este poder no es humano, no viene por lo que el hombre hace. Es el poder que Dios pone sobre sus hombres escogidos para el ministerio. Poder a través del Espíritu Santo. Este poder es para los humildes de corazón, que han conocido el quebrantamiento, la muerte de todo el orgullo y de confianza en sí mismo. El poder del Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos para tener un verdadero avivamiento en nuestras iglesias. Queridos hermanos, Dios va a traer el avivamiento. Yo no dudo de esto. Él lo hará. Él puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Él puede levantar a un hombre humilde y desconocido, enseñarle su palabra, ungirlo con su espíritu y transformarlo en un gran evangelista para traer miles de almas a la fe verdadera. Él puede obrar de esta manera para que toda la gloria sea suya. Dejar a un lado a los que creen que son muy importantes y levantar a otros que van a trabajar en su campo solo para su gloria. Hay que arrepentirse por dejar el primer amor. ¿Sigues tú amando al Señor? Cuando oras, ¿qué clase de oración es aquella si tú no derramas ninguna lágrima delante de Él por días, por meses, por años? Muchos cristianos entregan sus vidas como mártires en nuestros días y tú te presentas delante de Él con un corazón frío. Has dejado tu primer amor hace tiempo ya y tienes que arrepentirte por eso. No sigas con tus poesías en oración, llora delante de Él y dile: Señor, ten misericordia de mí. Tengo un corazón que ya se ha vuelto frío, tengo un corazón de hielo. Por favor, cámbiame, pon en mí un corazón nuevo, que te ame a ti, pon tu Espíritu Santo dentro de mí, para que haya ríos de vida brotando hacia los de afuera. A esta oración Dios contestará y descenderá su Espíritu sobre ti para renovarte totalmente. Segundo, otro motivo para arrepentirnos es lo de Pérgamo, por la mezcla con el mundo. ¿Cuáles son las cosas que el mundo los hace y no las hacen también muchos cristianos? ¿No cometen adulterio? Mira un poco en sus ordenadores. ¿Sabes qué es lo que haces cuando pasas horas delante de tu televisor? ¿Cómo se llama esto? Adulterio espiritual, idolatría. Los mundanos son codiciosos, muchos cristianos también. Los del mundo van a los partidos de fútbol, los cristianos también. Ellos quieren carros de lujo, los cristianos también. Muchos de los que se llaman hoy cristianos quieren aprovecharse de este mundo para vivir como reyes, con ropa cara, con casas lujosas, con viajes en crucero y mucho más. Y la gente que está afuera de la iglesia nos mira y no ve ninguna diferencia. Cuando salen los cristianos de la iglesia aparece un desfile de moda. Y seguimos diciendo que somos los discípulos del que no tuvo más que una camisa y que dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hay una mezcla con el mundo, igual que la que tenía la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que se había mezclado con el mundo. Y tienes que arrepentirte de esto. Los hijos son enseñados desde muy pequeños, no vestirse con pudor y modestia, sino con lo que es de moda, no importa cuán caro está. Por esto se pierden tantos de los hijos de las familias cristianas, aún siguiendo asistir a la iglesia o dejando de asistir totalmente. Si solo los hijos de las familias cristianas se hubieran quedado en las iglesias, hoy les digo, hubiéramos tenido una época de gran avivamiento y no de apostasía. Por todo esto hay que arrepentirse, como está escrito. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos. Tercero, el tercer motivo para arrepentirte está en la carta a la iglesia de Tiatira. El adulterio espiritual. Quizás has pensado que puedes servir a 2 amos a la vez, que le puedes servir a Dios y ser también amigo del mundo. Escucha lo que dice en la epístola de Santiago. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esas no son palabras para los que no conocen el Evangelio, sino para los que aún conociéndolo, no viven conforme a lo que Dios pide. Y la exhortación es así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No es tiempo de alegría ahora, sino de arrepentimiento,
porque los cristianos duermen y la gente se pierde sin testimonio. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay gente que va a la perdición aún en nuestras familias y no les vamos a poder ayudar si no nos humillamos delante del Señor y si no salimos de este adulterio espiritual con el mundo. Es tiempo de llorar, de afligir nuestros corazones delante de Él y pedirle perdón por los años que hemos estado en la iglesia con un corazón dividido. Si nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón delante de Él, si pedimos perdón y si nos humillamos, Dios nos levantará. Esta es su promesa. El Señor nos dará poder para vivir solo para Él y amarle con todo el corazón. Él encenderá nuestro corazón a través de su Espíritu y de esta manera vamos a cumplir la palabra de Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por esto Cristo dio su vida, para que tenga un pueblo suyo que viva solo para su gloria, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Que Dios nos ayude a vivir esta vida totalmente entregada a Él. Cuarto, el cuarto motivo de arrepentirse es el mal testimonio, la carta dirigida a la iglesia de Sardis. A esta iglesia, el Señor le habla con palabras muy duras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, nosotros hemos ido varias veces por las calles de nuestra ciudad, con los jóvenes de la iglesia, para evangelizar a la gente. ¿Sabed con lo que nos hemos encontrado? Con el mal testimonio de las iglesias evangélicas de la ciudad. La gente nos pregunta a qué iglesia pertenecemos, y luego empiezan a contar lo que les pasó con uno u otro de los que se llaman cristianos. Y así el nombre del Señor es blasfemado, por causa del mal testimonio de muchos. Así como dice Romanos 2,24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros. Muchas de las iglesias tienen nombre que viven, pero están muertas, sin un buen testimonio, sin vida. Y luego se esconden bajo el nombre de su denominación al cual pertenecen. Deja de esconderte, arrepiéntate de este pecado, porque no es solo que tú te quedarás afuera, pero también impides a los que deben entrar, a que entren. Queridos hermanos, un gran pecado pesa sobre nuestras cabezas si nuestras iglesias no tienen vida. Es el pecado de cerrar las puertas del reino a los que no conocen a Cristo y que tropiezan por la causa del mal testimonio. Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esto porque si uno se pierde a sí mismo, será responsable de sí, pero si hace perderse a otros, tendrá que rendir cuentas para ellos delante de Dios. Desgraciadamente, esta es la situación de la mayoría de las iglesias de nuestros días. Y tal vez es tu situación también. ¿Tienes tú la vida? ¿O solo tienes nombre de que vives y estás muerto? Hay también una palabra de aliento aquí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancos porque son dignas. Gloria a Dios por esto. Siempre habrá algunos pocos que no han ensuciado sus ropas blancas en el mundo y que tienen un buen testimonio. Dios siempre ha tenido un remanente santo y lo tendrá hasta el regreso del Señor. Ellos andarán con Él en las calles del cielo, cuando Cristo va a arrebatar a su iglesia. ¿Eres tú también uno de ellos? Y si Cristo vuelve hoy, muy pocos se irán con Él. Por esto, el llamamiento a la iglesia de Sardis y a las iglesias de hoy es este. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Quinto, la quinta iglesia y el quinto motivo para arrepentirse es la Odisea, el cristianismo tibio. No se habla en este texto de que había algún pecado dentro de la iglesia. Tal vez tenían una vida moral. ¿Pero qué es lo que les faltaba? Eres tibio y no frío ni caliente. Creo que este es el estado general de la iglesia en este país y también en muchas otras partes del mundo occidental. Cristianismo tibio, una vida moral. ¿Sabes? Yo no me embriago, no hablo palabrotas, soy una persona con moralidad. Eso es lo que nos caracteriza. Pero aquí en este texto, el Señor no pone en duda tu moralidad, sino pregunta si tienes fuego en tu corazón para Él. ¿Por qué no tienes este fuego?
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices, soy cristiano, voy a la iglesia, leo mi Biblia, no me falta nada. Muy pronto me iré con el Señor. Pero ¿dónde está el fuego? ¿Lo tienes? Cuando oras, cuando hablas del Señor, ¿hay un fuego dentro de tu corazón para Él? Los que serán encontrados tibios en la venida del Señor no se irán con Él en las nubes. Jesús no los recibirá, sino que los va a rechazar como algo impuro. Pero por cuanto eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y si tú no tienes el fuego del Espíritu Santo dentro de ti, es el tiempo para arrepentirte. Esto es lo que dice el Señor: sé pues celoso y arrepiéntete. No piensas que estas son solo unas palabras. Yo he estado delante del Señor antes de venir aquí, y le he pedido un mensaje adecuado para este día y para la situación de los que lo van a escuchar. He recibido este mensaje, estas palabras, para afirmar una vez más su voluntad de que haya arrepentimiento, para que venga un avivamiento en la iglesia. Queridos hermanos, vuelvo a decir, Dios quiere obrar un verdadero avivamiento en estos tiempos del fin. Y si los convidados lo van a rechazar, Él traerá gente de las esquinas de los caminos, a muchos de los que no conocen su nombre, de los que no saben nada sobre la salvación. Así lo ha hecho durante toda la historia de la iglesia, reemplazando a los que primero han sido escogidos con otros más dignos de su llamamiento. Cuando el pueblo de Israel lo rechazó, el evangelio fue predicado a las naciones. Cuando las naciones cristianas lo dejaron atrás, Dios llamó a millones en China y en los países musulmanes. Lo mismo va a hacer con esta generación de cristianos, si ellos lo van a tener fuera, a las puertas de las iglesias. Sí, el Señor llamará a muchos del mundo, y sus bodas serán llenas de convidados. Hermano, no dejes que este mensaje pase sin tener ningún efecto en tu vida. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado del Señor, que está tocando a la puerta de su iglesia, que lo dejó fuera siendo ocupada con sus actividades religiosas. Arrepiéntate. Permítale entrar para tener comunión contigo, para encender tu alma con su amor. Si eres joven o anciano, no tiene importancia. Acércate a Él con humildad. Eso es lo que espera de cada uno. El avivamiento vendrá cuando los cristianos empezarán a orar delante de Dios. Queridos hermanos, nosotros queremos que ocurra lo que está escrito en el libro de Joel sobre el derramar del Espíritu Santo. Pero un poco antes se dan las condiciones para que esto pueda pasar. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando el Espíritu Santo te toca, deja las lágrimas que corran por tu rostro. No tengas miedo, ni te preocupes por lo que van a decir los otros. Tiene que haber un lloro, tiene que haber un lamento delante de Dios antes de que Él derrame su Espíritu. Si no se dan las condiciones, seguiremos sin vida y en la tibieza hasta el día del Señor. Mira lo que dice en los versículos 15 y 17 de Joel capítulo 2. Tocad la trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿A dónde? En Sión, en el pueblo de Dios, no afuera. Para convocar una asamblea, no de fiesta, sino de ayuno, de lloro. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Dios, ten misericordia de nosotros, para que los que no te conocen puedan venir a ti. Hay miles de personas afuera que viven en una completa oscuridad, que no conocen nada de la Biblia. Si les preguntas quién ha sido Abraham, no saben contestar. Si les preguntas sobre cómo se obtiene la salvación, no tienen ni idea. Hay una oscuridad muy densa afuera, y la iglesia duerme dentro de edificios grandes y lujosos, preguntándose cómo pintar las paredes o qué tipo de aire acondicionado necesitan más. Hasta que no haya arrepentimiento dentro de la iglesia, tampoco va a haber una cosecha afuera. Pero si el pueblo de Dios se humillara, buscara su rostro y volverá de sus malos caminos, entonces Dios sanará su tierra y enviará su espíritu. Y después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestras hijas y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es lo que se nos pide, arrepentirnos y humillarnos delante de Él. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías, se nos presenta este lloro que sale de un corazón contrito y humillado, preocupado por los que se mueren sin tener la salvación. El corazón de ellos clamaba al Señor,
Oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Escucha esta palabra, no descanses. Es no solo para las hermanas, sino también para nosotros, los varones. No seas duro de corazón, arrodíllate delante de Dios y derrama tu alma ante Él. Llora delante del Señor, no tengas miedo ni vergüenza. Nuestro Señor Jesús, cuando caminaba sobre esa tierra, también lloró. No para arrepentirse, porque Él no tuvo ningún pecado, sino por los otros que rechazaban la salvación. Los grandes hombres de Dios aprendieron primero a llorar antes de ser usados en su obra. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. También está escrito en el mismo libro de las Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y si no va a haber esto, tampoco vendrá la sanación y tardará el avivamiento. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete que sanará nuestra tierra, que va a traer tiempos de bendición, cuando miles llegarán a convertirse y conocer la salvación. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete que sanará nuestra tierra, que va a traer tiempos de bendición, cuando miles llegarán a convertirse y conocer la salvación. Hay algunos que me preguntan, ¿acaso no sabes que en estos últimos tiempos va a haber más apostasía? ¿Cómo es que tú esperas el avivamiento para esos tiempos del fin? Pero hermanos, ¿qué fue lo que pasó justo antes de que Elías fuera levantado a los cielos en un carro de fuego? Justo antes del arrebatamiento de Elías, que es una imagen del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué fue lo que sucedió? La gloria de Dios descendió sobre el monte Carmel, y 7,000 hombres se levantaron en contra de la apostasía, de la idolatría que había entrado en todo el pueblo. Hay tiempo para el avivamiento antes del rapto de la iglesia. Dios hará una cosecha más en esta última hora. Ten cuidado para que este día te encuentre cosechando en su campo. El Señor llevará consigo solo a sus siervos, a los que trabajan en su viña, no a los malos y perezosos que dicen, mi Señor tarda en venir. Ya es hora de levantarnos del sueño. Para esto nos hemos reunido hoy, para que haya un despertar en medio de la iglesia, antes de la venida del Señor. Y digo a todos los que están aquí, y a los que van a escuchar esta grabación, hay vida en Cristo, hay vida en su Espíritu Santo, hay liberación de todas las ataduras del pecado, hay ríos de agua viva que fluyen dentro de los que han sido llenados por el Espíritu de Dios. Dios hará el avivamiento, que tanto lo deseamos, pero tiene que empezar con nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. Esto es el mensaje. Y recibidlo como una palabra del Espíritu Santo. Es lo mismo que predicó el apóstol Pedro al pueblo de Dios de su tiempo. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiene que haber arrepentimiento antes de que vengan los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor sobre nosotros. Queridos hermanos, el Señor está cerca. La salvación está más cerca de nosotros que cuando hemos creído. La noche está avanzada y se acerca el día. Tenemos que prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesús. No hay más señales que tienen que cumplirse antes de su venida. Todo lo que Jesús nos avisó que va a pasar antes de que Él vuelva, ya pasó. El Señor vuelve pronto. Vendrá a buscar una novia enamorada que anhela su presencia, que día y noche está velando y esperando con ansias a su novio. Cristo viene a buscar su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es tiempo de despertarse. Dios despierta a su pueblo para obrar el avivamiento de estos últimos días. Él cumplirá con lo que ha prometido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Somos responsables no solo por nuestras familias y no solo por nuestra iglesia, sino también por todos los que ahora están afuera, en la oscuridad espiritual.
Voy a concluir este mensaje con dos textos proféticos del Antiguo Testamento, que nos hablan también a nosotros, los que vivimos los tiempos del fin. Dios prometió en el libro de Isaías: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Que Dios nos haga ser como este pueblo, bebiendo de sus ríos de agua viva y alabándole solo a Él de todo corazón. Otro texto se encuentra también en el libro del profeta Isaías, capítulo 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Muy pronto Dios mostrará su gloria sobre nuestro lamento, trayendo el avivamiento muy esperado. Entonces nos alegraremos en Él, y cantaremos sus alabanzas con gozo, diciendo: A Dios sea la gloria, porque Él cumplió sus promesas. Pero hasta que esto suceda, no dejes tus ojos secos, no dejes que tu corazón se enfríe. Ven ante Él y acuérdale de sus promesas, hasta que Dios los va a cumplir, como está escrito: Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Y yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios puede nacer de nuevo a un pueblo entero en solo un día. Él no necesita mucho tiempo para el avivamiento. Un día le es suficiente. Pero para que este día venga, Dios está preparando a sus hombres, a sus intercesores y a los que van a ir para cosechar. Esta es tu remanente santa, que tiene su sello en sus frentes, que disfruta de la plenitud del Espíritu Santo y que espera con amor a su novio celestial. ¿Eres tú también parte de ella? No te dejes engañado. No pienses que te es suficiente el hecho que perteneces a una iglesia. Ven y forma parte de este remanente santo por la gracia de Dios, con arrepentimiento y humildad. Dios quiere que seas parte de su obra de renacer a su pueblo. Que Dios haga su obra en todos, para que nadie quede insensible a su palabra. Recibid su obra, recibid a su Espíritu Santo y sed parte de lo que Él quiere traer en la tierra, un auténtico avivamiento de su pueblo. A Él sea la gloria. Amén.